I don't know if you remember the passage where I think it was Mary who found Jesus on the road after his resurrection. ¿Se acuerdan el pasaje cuando María encontró, verdad, a Jesús después que resucitó? And Jesus said, "Don't touch me." Y Jesús le dijo, no me toques, I don't ¿no? know if you remember that passage. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Does somebody have something to turn off? What is that? Allá, alguien tiene algo prendido. And so Mary she probably wanted to embrace him, you know. Entonces Lord. María seguro que quería abrazarle al ver a Jesús resucitado y dice, Señor. And Jesus said, "Don't touch me." And the first time I ever read that, I thought, well, that's a little harsh on Jesus' part. Y Jesús le dijo, no me toques. Cuando yo escuché esto la primera vez, yo pensé, es un poquito duro, ¿verdad? Que le diga así. You know, she was one of the disciples, and they loved each other, and and here she finds him after the resurrection, and he's saying, "Don't touch me, Mary." Ella era uno de los discípulos de Jesús, ¿no, verdad? Y entonces que le encontró a Jesús y que le diga así de frente, no me toques. But what we understand was that Jesus was on his way to take his blood up to the Holy of Holies in heaven and fulfill and complete his work. Pero lo que entendemos que Jesús estaba en camino de llevar su sangre allá al cielo y cumplir lo que tenía que cumplir allá. So what we understand from Scripture is that there is a holy place and a Holy of Holies in heaven. Tenemos por la Escritura que hay un lugar santo y un lugar santísimo allá en el cielo. And so what we are living here from the Old Testament and now into the New Y Testament lo que vivimos aquí desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento is the same process. It's the es same el mismo pattern. proceso, el mismo modelo. And that's why we need to look back into the Old Testament and see the way God established this tabernacle in the middle of his people. Pero tenemos que mirar lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento para seguir el modelo ahora en el Nuevo. Because now in the New Testament where we live, Porque ahora en el Nuevo Testamento que vivimos, we follow the same pattern that the priest had to take back in that time. seguimos el modelo que el sacerdote tuvo que seguir ahí en ese tiempo. We're just not doing it in a physical tabernacle or temple. Claro, que no lo hacemos de manera física en un templo, ¿verdad? There is a temple in Jerusalem which is, very controversial and fought over. Hay un templo en Jerusalén que, bueno, es algo muy controversial y están peleando por eso, ¿verdad? But we understand that we are the temple of the Holy Pero Spirit. entendemos nosotros que nosotros somos el templo del Espíritu Santo ahora. And so what we don't want to do is just throw this out and say, oh, we don't have to even worry about that. Lo que no queremos hacer es tirar todo esto y decir, no tenemos que preocuparnos más de Because eso. now I'm the temple, we're the temple, so we Porque just ahora worship yo soy God. el templo, somos el templo, adoramos a Dios y ya. But the pattern that God showed us in the tabernacle and the temple Pero el modelo que Dios mostró en el tabernáculo en el Antiguo Testamento reveals to us the process of going into his presence even today. nos revela el proceso de entrar a su presencia hoy en día. And so we want to understand this process. Queremos entender este proceso. There's a lot of teachings around this. Hay mucha This is enseñanza not sobre esto. just something I found in the scripture. No There es are algo books, que lots of books encontré on en it. la Escritura nada más. Hay muchos libros y estudios sobre esto. And you can. This just is a diagram just to sort of give you an idea of the way everything was laid out. Es un diagrama para darte una idea de cómo fue todo puesto. I think we just flashed it up last week in the introduction. Lo pusimos la semana pasada en la But this is a little introducción, more detail. pero este tiene más detalle. And so it was basically a curtain on wooden posts with, all tied with stakes. Era una cortina, ¿verdad? Con una fensa alrededor, unos parantes alrededor, con una cortina. Cerca de lino. And in the back part of that, because the gate was on the right side there, Y acá al lado derecho está la entrada, it says entrance curtain. la cortina de la entrada. And there were colors woven into the fabric, Ya. which represented Christ as the gate. Era colores representando door. a Cristo, que Cristo es la puerta. And then as the priests moved with the sacrifice, they would go to the brazen altar Y right cuando there. el sacerdote entraba con el sacrificio, entraba al altar de bronce. And you can see there were tables lined up on the sides where they would actually slaughter the animals and then put the animal onto the altar. Y había mesas a los costados, ven ahí, donde ahí mataban al animal para después ponerlo en el altar. Must have been a very bloody area right there with Seguro que all the una- animals being killed. Un área muy sangrienta con animales, ¿verdad?, siendo matados. Yeah, I mean, a lot of times we don't like to think about blood, but blood is very important to our faith. A veces pensamos, no queremos hablar de sangre, pero la sangre es muy importante en nuestra fe. Because the blood of those animals were
were a shadow of what Jesus was going to do on the cross Porque la sangre de los animales era como una sombra y figura de lo que iba a pasar en la cruz, as the Lamb of God. como el Cordero de Dios And con his blood was Jesús. shed for Y us. que su sangre fue derramada por nosotros. And then, as we were talking about last week, the priest, once the animal was put on the altar to burn, Y después cuando hablamos la semana pasada que el animal era puesto en el altar, he would move to the brazen altar, or a laver, I'm sorry, entraba a la fuente de bronce, which was a bowl of water, que era como un bol grande, contenedor de agua. and would have to wash before he went in through the gate into the Y holy tenía que place. lavarse bien antes de entrar al lugar santo. Now, inside the holy place, there were three things. There was the table of showbread, Dentro del lugar santo habían tres cosas: la mesa del pan, and then there was the candlestick, which was los an oil candelabros, lamp. que con el aceite, The Jews called it a menorah today, but ya que lo llaman la manura, no sé cómo se menorah. no sé. Menorah, creo. Menorah, sí, yeah. con el candelabros, los candelabros. And then the third piece of furniture there was the altar of incense, which is number 4, right before going into the Holy of Holies. Y el número 4 que está ahí, la tercera pieza del lugar santo, que es el altar de incienso. And then moving back into the furthest rear part of the tent Y luego al fondo de la carpa, al último allá, was that room which we call the Holy of Holies. era un cuarto que se llamaba el lugar santísimo. And that's where the number 2 is. That's where the Ark of the Covenant would sit. Y ahí estaba el arca del pacto del número 2 ahí, en el gráfico. And then above, on the top of the Ark of the Covenant, was a sort of it was almost like a tray, I guess you could say. Y arriba de ese altar estaba como una bandeja with 2 angels, golden angels on con each dos side. ángeles así dorados, ¿verdad? A cada lado. And that's where the blood of the sacrifice one time of year would be poured out onto that. Y ahí se derramaba la sangre de sacrificio una vez al año, So on top of the Ark of the Covenant. encima del arca del pacto. And you can see just for scale, an American football field, that's American football, but soccer is very similar. So you can see how the size would compare. Y que tenga una idea, ¿verdad? Arriba está como el campo de fútbol americano, ¿no? Y ahí está como la proporción, ¿no? De cómo sería. So that's just to give you an idea of the stops that the priest would have to make, because he would receive the animal at the entry gate. Y era como una idea para darte de cómo entraba el sacerdote, ¿no? Al comienzo, por la puerta, al altar. And there was a whole team of priests that would take the animals and slaughter them, Y había un grupo de sacerdotes que recibían a las ofrendas y las mataban. move to the altar, Y movían al altar, move to the laver, luego a la La fuente. bandeja, a la fuente. and then go through the gate Y a través de esa puerta, every day cada día, in order to keep the bread fresh, keep the oil in the lamp, para mantener ahí el pan fresco y el aceite ardiendo. and then keep the incense burning on the altar of incense. Y luego el incienso continuamente ardiendo también. And then again, one time a year, the Otra vez, una vez al año. the Holy of Holies was where the high priest entered in. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. So that's just to give you a kind of Ese es a refresher on the un resumen. pattern and the steps along the way. De los pasos ahí. But the one we want to talk about today Pero que queremos hablar hoy is día the bronze altar. es del altar de bronce. Now, remember that the Israelites were passing through the wilderness, and God was leading them. Recuerda que los israelitas estaban pasando por el desierto y Dios los estaba guiando. Honey, Y the promised y que land. no estamos gozando de la tierra que fluye leche y miel y todo eso. It could be that our attitude is keeping us out. Pues es que nuestra actitud nos está reteniendo de ir ahí. Now, in our salvation, we're in the promised land, Ahora, en nuestra salvación, técnicamente estamos en la tierra prometida, because that's what the promised land represented, was salvation. porque esto representa la tierra prometida, la salvación. But a lot of times,
as if we choose to have a bad attitude or to complain, Pero muchas veces si tomamos una actitud de queja, the una mala gossip, actitud or de to do chismosería, things which are of the flesh, o hacemos cosas de la carne, that can keep us from enjoying the benefits of our eso nos salvation. puede retener de gozar las bendiciones de nuestra salvación. But the first stop was this altar of sacrifice. Pero el primer lugar que paraba el sacerdote era el altar de Sacrificio. sacrificio, It was made of wood, of acacia wood. que era hecho de madera, It acacia. had bronze rings on the side with poles through it, Tenía como unos bordes de bronce, ¿no? Alrededor y unos postes. because they would have to hold those poles and carry it from one place to another, Porque tenían que- following the pillar. Cargar, al momento de que tenía que trasladarse a otro lado, tenían que cargar de esos Actually, polos. everything, the whole tabernacle had to be packed up and moved. When God started to move, they had to pack it all up and go. Yeah. Y realmente cada vez que Dios les decía que se muevan a otro lado, tenían que desarmar todo y luego mudarse y luego volver a armar todo. So Gloria a Dios. if you think it's difficult to serve here in the church and pull everything out of the casita, just think about what it would have been to do Si there. tú piensas que es difícil que acá estamos, ¿verdad? Sacando las cosas de la casita, imagínate cómo habrá sido allá. Yeah, sometimes we hear, "Oh, I'm tired. I wish we didn't have to do this A veces anymore." nos cansamos que no Just be quiero. glad we don't have to carry these things through the desert on Alégrate poles. que no tenemos que cargar esas cosas en el desierto, ¿verdad? But this was a very important piece of Pero furniture. esta pieza de este mueble era muy importante. And the wood was covered by bronze, Y la madera estaba cubierta por bronce. and it had it was almost like what we would use a grill in our yard, Es casi como una parrilla, ¿verdad? Lo que usamos. because you can see the hot coals underneath, Porque vemos que está el carbón abajo también. and it would literally burn the offering on as if you were grilling meat on a Y grill. literalmente quemaba la ofrenda, como estuviéramos asando carne, ¿no? And this bronze altar, Y este altar de bronce, because it was covered with bronze, which represents or it's symbolic of judgment in the scripture, porque estaba cubierto con bronce, y el bronce representa en la escritura el juicio. this is where the people would bring their sacrificial offerings and it would be burned up. Es donde la gente traía un sacrificio de ofrenda y era quemado, It was actually a consumido. process that they had to go through when they delivered their sacrifice Y to the priest. había un proceso para entregar esta ofrenda al sacerdote. And the thing about this altar was, as soon as they came up to that gate, that curtain which had an opening in it, Y la cosa es que apenas la persona entraba, ¿verdad? Por esa puerta de entrada con las cortinas ahí, then the first thing right inside was this bronze altar. la primera cosa ahí delante de Dios era ese altar. And it represented the sacrifice, actually the sacrifice of Christ Jesus. Y realmente representa el sacrificio de Cristo Jesús. And they wouldn't have understood that probably in that A lo time, mejor en esta época ellos no entendían esta parte because that was revealed through Christ. porque fue revelado ya con Cristo. But those priests were the representatives who were receiving that sacrifice and walking that person through the process. Los sacerdotes eran los representantes que recibían a la persona con su ofrenda y hacía que hagan cada paso. And so before anybody moved to any of the other stations, they had to go through that first. Y antes de cualquier otra Altar. estación, primero era este altar de sacrificio. And there were four things that happened when that Hebrew would bring his sacrifice. Y había 4 cosas que pasaba cuando esta persona hebrea traía su sacrificio. Now, I need to clarify, we already said that once a year the high priest would take the sacrifice for all the people into the Holy of Y Holies. tengo que aclarar que una vez al año traía el sumo sacerdote sacrificio de todo el pueblo, But that was only one time a pero year. era una vez al año. And, one time a year, that's not very frequent. Y una vez al año no es muy They frecuente. probably were covering a lot of ground during that A lo year. mejor era que cubría muchas cosas ahí. But they also, the individual members of the Hebrews would also commit offenses. They might touch something that's dead, break any of the laws. Pero también cada persona, ¿verdad? Ahí
a lo mejor cometía o hacía algo, tocaba algo impuro, lo que sea, entonces tenía pues que venir And if you acá. read through Deuteronomy and Exodus, they describe some of the things that would be an offense where they had to make sacrifice. Y si leemos todo de Deuteronomio, todo, vemos un montón de cosas, ¿verdad? Que si cometían algo aquí y allá, tenían que tener un sacrificio. And we're not going to get into all of the No, details no of vamos a the entrar en law. esos detalles de la ley, ¿verdad? But just understand that there were things that would happen in the life of the person that they would have to make sacrifice for. Pero tenemos que entender que había cosas que pasaban en la vida de esas personas donde tenían que traer un sacrificio, And there were una actually ofrenda de sacrificio. different types of sacrifice. There were lambs and there were rams. Y había diferentes tipos de ofrenda de sacrificio, ovejas, corderos, There were birds that they would bring to palomas, sacrifice. pajaritos, lo que And sea. there's a sí. whole set of laws Y that hay would, toda una ley con respecto a eso. but what we need to understand is the person was bringing that animal there to be killed and sacrificed. Tenemos que tener que es la persona misma que iba a llevar ese sacrificio. And there are four things that happened when Y hay- that person brought the Y sacrifice. cuatro cosas que pasaban cuando la persona traía esa ofrenda de sacrificio, Four things that happened at that altar. que pasaban en ese altar. The first thing that happened La primera cosa, was what they were really looking for que lo que ellos estaban buscando cuando entraban ahí, ¿verdad? Con was su ofrenda, they found peace with God. encontraban paz con Dios. It's a temporary peace Una paz temporal, because if they did something else, they would have to come and do another sacrifice. porque si el otro día hacían otra cosa más, tenían que volver con otra ofrenda de sacrificio. I can only imagine with hundreds of thousands, maybe over 1 million Hebrews moving through the wilderness for those 40 years. Yo imagino, ¿verdad? Con miles, quizás, bueno, millones de mucha gente durante todo el tiempo trayendo sacrificios, ¿verdad? Para buscar paz. They weren't finding these animals in the desert. They were wandering in the desert. They were not finding the animals in No the es que desert. estaban encontrando los animales en el desierto, ¿verdad? They were actually bringing these herds and flocks with them. Ellos habían traído todos esos animales con ellos. I just would love to travel back in time for a moment and just see what it was like for them. Me gustaría viajar en el tiempo en algún momento, ¿verdad? Y mirar cómo fue eso. Yeah, we were watching this series, Moses and the Ten Commandments, Cuando estábamos mirando la serie de Moisés con los 10 mandamientos. the Brazilian one, De esa, ¿no? Esa novela brasilera que la pusieron. it was very dramatized and Era muy dramatizado. it wasn't all true to the word, No era todo, pues, o sea, específicamente con la Biblia, ¿no? but Pero it does give you a sort of a glimpse into what their life was, day to te day. dio como un vistazo de cómo era la vida de ellos, ¿verdad? And they were actually taking animals along with them. Y entonces ellos se llevan los animales junto con ellos, los tenían los animales con ellos. So as they brought this sacrifice, Entonces trajeron el sacrificio. the person bringing the animal to be sacrificed was granted this covering of his sin. Entonces cuando traía sacrificio a la persona, se le daba, se le otorgaba, ¿verdad? Como algo para cubrir su pecado por ese momento. Now, if we look in John 1:29, we see where it talks about Jesus as the Lamb of God. Cuando miramos en Juan 1:29 vemos a Jesús como el Cordero de Dios. This is where John the Baptist saw Jesus coming. Acá cuando Juan el Bautista vio a Jesús viniendo, And he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." dice, he aquí, al día siguiente, bueno, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So every animal that was slaughtered and burned on that sacrificial altar Entonces, cada animal que fue matado en ese sacrificio, altar de sacrificio, was looking forward to the work that Jesus was going to do on the cross. estaban mirando hacia la obra de Cristo Jesús en la cruz. Jesus is described in the scripture as the Lamb of Porque a God, Jesús se le escribe como el Cordero de Dios. but he was giving himself as the final sacrifice. Y él fue dado como el último y final And sacrificio. because Jesus went as a sacrifice to Y the porque cross, Jesucristo fue como el sacrificio final, ¿verdad? A la cruz. he went in our place, Él fue en nuestro lugar and now we don't have to sacrifice any more animals y ahora no tenemos que ya sacrificar más animales. because that was fulfilled through his act. Porque fue cumplido todo con la obra de Cristo. Aleluya, amén. And Aleluya. that's amazing when we connect with that truth, Y es sorprendente cuando conectamos con esa verdad. that he became a
sacrifice for us, taking our place on that que Él cross. se hizo sacrificio por nosotros, tomando nuestro lugar. So even though the animal was on the altar of bronze, Y aunque el animal estaba en el altar de bronce, the one who really deserved to be on that altar was the person bringing the sacrificial realmente animal. el que tenía que estar en ese altar era la persona, ¿verdad? And it's the same way with us. Y es lo mismo con nosotros. We were the ones that deserved to be on the cross. Nosotros somos aquellos que, o sea, merecíamos estar en esa cruz. But God in his mercy Pero Dios en su misericordia sent his son Jesus to take our place envió a su Hijo Jesús a tomar nuestro lugar. and died for us, taking our judgment. Y tomó, o sea, y murió por nuestro lugar tomando el juicio. And now the second thing that happened was that in the process of the sacrifice, blood was spilled. La segunda cosa que pasó en ese proceso de sacrificio, sangre fue derramada. In Hebrews 9:22, En Hebreos 9:22, there's a passage which is interesting. un pasaje muy interesante. It says, "Without shedding of blood, there is no remission." Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Life is in the blood, according to the scripture. La vida está en la sangre, dice la Escritura. And when there is a sin, there needs to be a payment for that Y sin. cuando hay un pecado, tiene que haber un derramamiento de sangre por ese pecado. And so that's why an animal was brought instead of the person, Por eso que un animal fue traído en vez de la persona, because the person's blood really should pay for the sin. porque realmente la sangre que debía pagar ese pecado era la sangre de la persona. It's a famous story. I Pero no. don't know how famous, but one I've heard Hay una about historia Billy Graham. famosa de Billy Graham, no sé si lo han When he was escuchado. driving, I don't know about you guys if you've ever driven in the mountains of North Carolina, but you Yo have to sé be very ustedes- careful. Si ustedes han manejado por las montañas de Carolina del Norte, hay que tener mucho cuidado cuando manejas por esas calles. A couple esas years rutas. ago, we were driving from one place to another in North Carolina. Hace años estamos viajando de un lugar a otro lugar por Carolina del We were actually Norte. leaving a conference and we were going to another church where we were going to have another meeting. Estamos yendo de una conferencia yendo a otro lugar donde va a haber una reunión. And we were talking, and I think we were arguing a little bit. I don't really remember. Y estamos hablando y discutiendo un poquito ahí en el camino. And how many know that the speed limit can change in just a moment? You know, you go around a corner and all of a sudden there's a speed sign. ¿Y cuántos saben que el límite de velocidad puede cambiar en un instante en plena carretera, no? So we were driving like 50 miles an hour or something like that. Estamos manejando a 50 millas por hora. And I probably wasn't paying attention to the signs because we were in this conversation. Y yo estaba animated. prestando posiblemente atención a los carteles porque estamos ahí en esta conversación. And all of a sudden I see these lights in the mirror. Y de pronto veo un carro con las luces ahí detrás mío. And I'm thinking, Ay, Dios Lord, mío. we're coming from a camp meeting Digo, and we're going to a church. Señor, And, venimos de una reunión, de una conferencia no cristiana, toda otra, ¿verdad? Y el and the camino. officer was very nice, but he said, "Do you know how fast you were going?" Y el policía era muy amable, pero me dijo, ¿sabía cuán rápido estaba yendo Well, usted? honestly, I didn't because I had been driving, I had been driving the speed limit before. Y realmente no sabía porque aunque yo estaba manejando la velocidad apropiada, pero no sabía en ese momento cuánto. But I didn't realize that it had changed. Pero no me di cuenta que había cambiado. So we got a ticket in North Carolina, Tuvimos un ticket en Carolina del Norte. which meant I had to hire an attorney to take care of it because I didn't want to go back up to North Carolina to take care of the Significa ticket. que tuve que contratar a un abogado para que se haga cargo de ese ticket porque yo no iba a viajar, ¿verdad? Para la Apparently situación. this happens a lot because the attorneys don't charge very much for it, thank God. Y creo que pasa mucho ahí porque esos abogados no cobraban mucho, I gracias think it a was Dios. a couple $100 and it was taken care of. Unos un parecito de dólares, pero que ya But- se arregló todo. The crime was committed just because I didn't know that the speed limit had changed. El crimen fue cometido aunque yo no sabía que había cambiado la velocidad, ¿no? El límite de velocidad. There still was a crime that had been committed De todas maneras, fue un crimen que se cometió and it had to be paid. y tuvo que ser Now pagado. the story about Billy Graham is he was driving Ahora, la historia de Billy Graham era que estaba manejando and something similar must have happened because he y got a ticket. y algo similar ha pasado porque él también tuvo un ticket. And so he had to appear before the judge. Que tuvo que ir delante de un juez. This was a long time Eso ago, fue hace decades ago. mucho, ya decenas Of de course, años. he's in the presence of the Lord Claro today. que ahora está con el Señor, ¿verdad? But as he went before this judge, he was asked, about whether are you guilty?
Cuando él fue delante del juez, le preguntó, ¿es usted culpable? He said, yeah, I'm guilty. Le dijo, sí, soy culpable. You know, it was a mistake. Obviously, he wasn't trying to speed, but Era un error, things claro, happen. no estaba tratando de verdad correr, pero ya. Yeah, I could ask, a show of hands of how many have ever gotten caught that way, and we could all probably raise our No voy hands. a pedir que levante las manos, pero ¿cuántos hemos sido atrapados así, verdad? But here's Billy Graham, famous preacher, Pero acá está Billy Graham, ¿no? Un predicador famoso, and he's standing before the judge. y está ahí parado delante del juez. And the judge says to him, well, Mr. Graham, I've followed your ministry for a long Y time. el juez le dijo, señor Graham, yo sigo su ministerio ya hace mucho tiempo. And he said, I understand that this was something that was wrong, you were speeding. Y entiendo que fue algo que estaba mal y usted estaba manejando rápido, But I just want you to know that I'm going to pay your ticket. pero quiero que sepa que yo voy a pagar su ticket. Amén. So he wanted to honor Billy Graham, Él quería honrar a Billy Graham, but the illustration here pero la ilustración aquí, is that this is what Christ did for us. eso es lo que Cristo hizo por nosotros. He took our place. Él tomó nuestro lugar. So even though there was a sin that was committed, Y aunque hubo un pecado que fue cometido, and more than just a sin that was committed, there was the nature of sin through the fall of man. y más que un pecado, era la naturaleza de pecado por la caída del hombre, Somebody's got to pay. alguien tuvo que pagar. The sin requires blood. El pecado requiere sangre. And without the blood, there's no remission of the sin. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecado. But this is the beauty of the cross. Por eso esta es la belleza de la cruz. And this altar, this bronze altar, represents the cross of Christ. Y este altar representa la cruz, sacrificio de la cruz. So it's important that this was the first stop in the process to the Holy of Holies, Por the eso presence es of God. muy importante que sea la primera parada entrando al lugar santísimo. Because you have to go through the cross. Porque tú tienes que pasar por la cruz. You cannot get into the presence of God without going through the cross. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios y primero pasar por la cruz. Jesus is the one who restored the way back to the Jesús presence es of aquel God. que nos restauró el camino a la presencia de It's Dios. the whole reason he came here to the earth. Es toda la razón que Él vino aquí a la tierra. Another thing that had to happen Otra cosa que tuvo que pasar is when that Hebrew would bring his animal to be que sacrificed, cuando ese hebreo traía su animal para ser sacrificado, he had to put his hands on the head of the animal. él tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal. And he would confess his sin in that moment. Y él confesaba su pecado en ese momento. And spiritually, that sin would be transferred to the innocent animal. Y espiritualmente esos pecados eran transferidos al animal. And then the priest would take some of the blood and he would sprinkle it all over the Luego el person, sacerdote tomaba un poco de la sangre del animal y le salpicaba a la persona, all al looking hebreo, towards the sacrifice of Christ. mirando todo al sacrificio de Cristo. That's why we talk a lot about the blood of Jesus. Por eso que hablamos bastante, ¿verdad?, de la sangre de Jesús. Because the blood of Jesus is what covers us, it's what washes us clean. Porque es la sangre de Jesús que nos lava, que nos limpia, que nos cubre. It's Todo. what protects Es lo us. que nos protege. You know what we talk about a lot of times we're talking about, pleading the blood or applying the A blood. veces hablamos, ¿no?, de aplica la sangre de Cristo o pon la sangre de Cristo. It's because the blood of the innocent is paying for the protection. Es porque la sangre inocente está pagando para tu protección. And in the case of Christ Jesus, it's washing us Y en el caso de Jesucristo es lavarnos and making that sin disappear. y haciéndose que ese pecado desaparezca. So this pattern that we see here Entonces, este patrón que estamos siguiendo aquí, is one that was actually acted out there at the bronze altar. que fue realmente representado o actuado aquí en este altar. And that person was absolved of his sin. He was forgiven Esa his sin. persona era perdonada de sus pecados, soltada de sus pecados. Now the next time something happened, he would have to come back with another Pero la sacrifice. próxima vez que algo le pasaba a este hebreo, tenía que volver a traer su ofrenda y su sacrificio. And that was the imperfection of the Old Testament Y esta era model. la imperfección, ¿verdad?, de este modelo del Antiguo Testamento. But even today, Pero inclusive hoy en día, when we make mistakes, when we sin, when we commit que errors, cuando cometemos errores, cuando pecamos, cuando, ¿verdad?,
There are times Vayamos. we need to come and confess our sins to the Lord Hay veces que tenemos que venir y confesar nuestros pecados al Señor and allow the cleansing of His presence y dejar que nos limpie su presencia, to cleanse our que conscience. limpie nuestra conciencia. The third thing that happened, the animal was burned on the La altar. tercera cosa que pasaba ahí, que ese animal era quemado en el altar. And that represented Christ's death on the cross. Representa la muerte de Jesús en la cruz. Romans 6:6 Romanos 6:6. says, "For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we shall also be in the likeness of His resurrection." Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. We are free from sin because of Christ's Nosotros crucifixion. somos libres de pecado gracias al sacrificio de Jesucristo. But sometimes we're not very conscious of the fact Pero a that we're veces no free. estamos muy conscientes del hecho que somos Sometimes libres. we allow ourselves to think as if we were still sinful, A still veces guilty. nos permitimos nosotros mismos estar como éramos antes, que nos sentimos pecadores y malos. But what we must understand is that the act of Christ on the cross Porque tenemos que entender que el acto de Jesucristo en la cruz took care of our sin. se encargó de nuestros pecados. And there's a difference between sin and sins. Hay una diferencia entre pecado y pecados, Because there's the nature of sin, porque hay la naturaleza de pecado and then there are acts of sin. y los hechos del pecado. The nature of sin is what came upon mankind. El naturaleza de pecado es lo que vino sobre el hombre. That's why every baby who's born ever since Adam and Eve, Por eso que cada bebé que ha nacido de Adán, because of the fall, debido a la caída del we're all hombre, born into sin todos nacimos en pecado, with a sinful nature. con naturaleza pecaminosa. Now I know when we have little babies, we think, oh, they're so pure, they're so innocent. Vemos a bebitos que hay tan lindos, tan inocentes, But truthfully, they have the nature of sin. pero la verdad es que nacen con la naturaleza de pecado. And as soon as they get to the twos, you know they have it. Y apenas tengan 2 años, sabes que tienen eso. Because you can see that rebellious nature Porque coming puede ver out. esa actitud rebelde, ¿verdad? Que viene sobre ellos. And that's why kids need to be saved too. También por eso que los niños también necesitan nacer When de they get nuevo. to the age of consciousness where they can understand Cuando llegan salvation, a la conciencia o sea, a ser conscientes de, ¿no? Y a esa naturaleza y tienen que nacer de you're nuevo. going to try to pray the prayer of salvation with a 2-year-old. You don't pray Claro, the tú prayer no of salvation. oras una oración de salvación con uno de 2 años, But there comes a point when a kid understands. pero llega un punto cuando el niño entiende. Our kids were saved at 3 and 4 years Los old. hijos fueron a los 3, 4 años de edad. The first one was watching Superbook. La primera era mirando el libro de ¿cómo es? Superbook, ¿no? De las historias. Superlibro, creo, yeah. Superlibro, Yeah. ajá, superlibro. And, Sí. and so kids can be born Entonces, again. los niños sí pueden nacer de nuevo. But until they get to that age of consciousness, Pero hasta que lleguen a esa edad de conciencia, they still have that sin nature. todavía tiene esa naturaleza de pecado. But they're also considered innocent because they're not able to consciously understand. Pero también son considerados inocentes, pero no tienen esa conciencia, ¿verdad?, de no hacer eso. That's why David understood that he was going to see his baby that died when he got to heaven. Por eso que David, ¿verdad?, cuando su bebé murió, él entendió que lo iba a volver a ver en el cielo. There's an age of consciousness, an Hay age of una edad de recognition. conciencia donde reconocen. Well, the whole thing about sinfulness Toda la cosa acerca del pecado has to do with the way we see ourselves and the way we see Christ. tiene que ver todo como nos vemos a nosotros mismos y como vemos a Cristo. There was a story about a villager who had a goat. Hay la historia de una persona en un pueblo que tenía una cabrita And he didn't want the goat to wander off, and so he would tie the goat to this stake. y no quería que la cabrita vaya por toda la, entonces la amarraba a un palito, ¿no? A And un poste. the goat wanted to wander, and so when he would start wandering away, he would get to the end of the rope and it would yank him. Entonces como la cabrita quería ir por cualquier lado, entonces
cuando iba ya al final del límite de lo donde estaba ahí, la cuerda lo retenía. So he kept trying to go, and he kept hitting the Y end of his rope. trataba de ir allá, pero la cuerdita, ¿no? El poste. We have a dog at house, Emmy, and she likes to run. Tengo una perrita en la casa que se llama Emmy, que le encanta correr. So we started trying to tie her to the palm tree with a leash while we were working on the car and stuff out in the Entonces driveway. tratamos de ponerle, ¿verdad?, su correíta y con una palmera ahí que estaba mientras estábamos en el garaje ahí arreglando. And the idea was is that she would rest calmly and wait for us and watch, as we were Y working. la idea es que ella esté ahí tranquilita, ¿no?, mirando. But Emmy had other hablando, ¿no? ideas. Pero Emmy tenía otras And ideas. she would take off running, and she would hit the end of the leash, and woo! Ella se iba corriendo, pero terminaba la correa y ella se quedaba así. And I think we still haven't gotten through to Emmy that she can't run away from this Realmente, palm tree. y todavía no podemos. She still doesn't understand. Todavía no entiende eso y ella sigue haciendo lo mismo. Ya. But with this goat, the goat started to understand that he couldn't get past the end of the rope. Pero con esta cabrita entendió que no podía ir más allá desde donde terminaba la cuerda, ¿no? So he learned that he had to stay in this circle. Entonces aprendió que podía estar en ese círculo nomás. And so he would only go as far as that rope would let him. Solamente iba hasta donde la cuerda le dejaba. Well, one afternoon, the villager decided to remove the stake and remove the rope. Un día, ¿verdad? El dueño decidió sacar ese palito, remover ese palito de la estaca, ¿no? So now the goat is free. He's not tied. Entonces ahora la cabrita estaba libre, no estaba ya amarrada. Stake isn't even there anymore. Ya no estaba ese palito, ese poste, But he still stayed within that circle. pero ella todavía seguía en ese círculo nomás ahí. No So salía de instead ahí. of running off, En vez de correr, he learned that he had to stay within certain limits. aprendió que podía estar solamente en ciertos límites And ahí he would sit alrededor. there and he would eat the grass in that little circle. Y comía el pasto por ahí nomás, en ese círculo donde, ¿no? So here's the moral of the story. Ahora la moraleja, se dice, la Even moraleja. though the rope was gone, Y aunque la cuerda fue quitada y el palo y the todo, mental rope remained in his mind. mentalmente todavía permanecía ella con esa cuerda. And so the goat was kept captive by his own belief. Entonces la cabrita se mantuvo cautiva por su propia creencia. And a lot of times we act the same way. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. We feel like we're bound Sentimos que estamos todavía atados. because sin would hurt us. Sin is painful. Bueno, porque el pecado, o sea, el pecado es doloroso. In the beginning, it's not. It gives pleasure. Al comienzo no, te da placer, ¿verdad? But then when you hit the wall and you understand that sin causes problems in your life, Pero cuando después chocas esa pared y te das cuenta que causa el pecado problemas en tu vida, then what happens is that you learn painful lessons. ¿qué pasa? Aprendes lecciones dolorosas, But we still continue to do it because we feel like we're still sinful. pero continúas haciendo porque pensamos que todavía somos pecaminosos. And we're not aware that we're free. Y no estamos como alertas no entendemos que ya somos libres. Now, if that goat had been smart enough to stop and look and see, well, the stake isn't there, the rope's not here, Si esa cabrita hubiera sido inteligente y hubiera mirado que ya no está la estaca, ya no está la soga o la cuerda esa, he could have gone wandering off ella pudo haber salido y and irse gone por where he ahí wanted to go. e ir a donde quería ir. A lot of that, there's a great truth that applies to Y hay us, una gran verdad que aplica a nosotros, is that sin is bondage in our life. que el pecado es atadura en nuestras vidas. But Christ has set us free. Pero Cristo ya nos hizo libres. And now there are no limits. Y ahora no hay límites. The only limits we have are the limits which God places on us by guiding us. El único límite que tenemos es con lo que Dios pone para guiarnos. And the fourth thing that happened at that La altar cuarta cosa que pasaba en ese altar, was that the man was cleansed. He was set free for a while. que ese hebreo, ¿verdad? Ese hombre era limpio y hecho libre por un He was tiempo. no longer bound by that sin that he had committed. Ya no era atado a ese pecado que había cometido. You know, the thing is even the priests would mess up. Saben, aún los sacerdotes también se equivocaban. Even the priests had to make sacrifices for their own Ellos también errors. tenían que hacer sacrificios por sus propios errores. There's really no difference between anybody. Realmente no hay diferencia
con ninguno. Doesn't matter whether you're a preacher or a priest or a member of the No congregation. importa si eres predicador, sacerdote o miembro de la congregación. We all need forgiveness. Todos necesitamos perdón. We all need the cleansing of the blood of Jesus. Todos necesitamos la limpieza de la sangre de Jesús. Romans 3 verses 9 and 10 Romanos 3, 9 al 10. says, "What then?" This is Paul writing to the Romans. Este es Pablo hablando a los romanos. He was actually talking about the Jews and the Gentiles, Hablaba de los judíos y de los gentiles. the God's chosen people and then the other people around. La gente una escogida de Dios y la otra gente alrededor. It says, "What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin." ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. It says, "There is none righteous, no, not one." Como está escrito, no hay justo ni aún uno. And that's why we all need Jesus. Por eso es que todos necesitamos a Jesús. We all need forgiveness in Todos Christ. necesitamos perdón en Cristo. And sin sort of acts like a magnet, and I want to finish with this Y quiero thought. terminar con este pensamiento, que el pecado es como un imán. If we're still convinced that we're bound, Si estamos convencidos que todavía estamos atados, then we're going to keep our eyes on the sin and not on the freedom. vamos a mantener nuestros ojos en el pecado y no en la libertad. You ever stood on a tall building and looked over the edge? ¿Has estado una vez parado en un edificio alto y mirado por el borde allá abajo? I don't know about you, but that kind of freaks me out. Yo no sé de ti, pero a mí no me gusta eso. You know, if I'm standing there and I'm holding the railing, there's a safety railing. Si yo estoy ahí parado y hay una baranda, ¿verdad?, de metal. I don't know where this guy's standing. I don't see any safety railing. Yo no sé dónde está el parado, no veo nada de protección, una barra, nada. But if you're standing on that edge looking down, he's way up there. Pero si estás mirando, estás en el borde y mirando hacia abajo, ¿no? Y está bien alto él. And if you've ever stood in a situation like that, it's almost like it feels like it's pulling you. Y estás en una situación así, a veces parece como que te está jalando, ¿verdad? That's why they say people who walk on the high wire like Nick Walenda, they don't focus on the ground below. Por eso dice que la gente, ¿verdad?, que camina en cuerdas flojas se llaman, ¿no? Como Nick Walenda, él no se enfoca mirando abajo. No, he'll look at where his feet are going on the wire, Claro, mira dónde va a ir su pie en esa cuerda o en esa but he's not going to be looking down and saying, "Ooh, that's a long way down there." Él no va a estar mirando abajo, ¡ah! Wow, está bien abajo todo ahí al fondo. No, he's going to just keep focus on where he needs to walk. No, él se enfoca en donde tiene que caminar. And sin sort of tends to pull us that way. Y el pecado así tiende a jalarnos. And the more we focus on it, the more we're drawn to it. Y cuanto más nos enfocamos en el pecado, más nos jala. But the more we focused on Christ Pero and our cuanto más nos enfocamos en forgiveness and Cristo, our en salvation, perdón, en salvación, the less we're focusing on the sin. menos vamos a enfocarnos en el pecado entonces. Do you remember the Jungle Book? ¿Te acuerdas el libro de la selva? Let's jump ahead here. El Dex, sí. Do you remember Mowgli and Kaa? ¿Te acuerdas de Mowgli y Kaa? Kaa wanted to eat Mowgli, La serpiente quería comerse a Mowgli, just like sin wants to devour así us. como el pecado quiere devorarnos a nosotros. Now, in the Disney movie, the snake was hypnotizing Mowgli. Ahora, en la película de Disney, ¿verdad? La serpiente estaba hipnotizándole a Mowgli. And some people think that snakes can hypnotize people. They can't. Y la gente piensa que la serpiente puede hipnotizar a la gente. No, no pueden. But the more you focus on the snake, the more it draws you or Pero cuanto más drops your guard. te enfocas en la serpiente, te va, ¿verdad?, a enfocar, te va a jalar. I jump to the next one. Siguiente. Nope, not that. There you go. Now this is the one that they just did not too long ago. This freaks me out because I wouldn't want to be facing a snake that's that big. Esta es la que hicieron la última película, ¿no? Y a mí no me gusta para nada eso. I like snakes, but I don't want to be standing in front of a Me 40-foot gusta snake. las serpientes, pero no delante de una así. So, but sin operates this way. Pero el pecado opera así de esta manera. Now Mowgli was trying to kill Kaa, so it's Ahora, okay. Mowgli estaba tratando de matar acá. Bueno, es okay. And that's actually what we need to do to sin in our life. Lo que tenemos que hacer con el pecado en nuestra vida. We need to remove it.
Tenemos que removerlo. We need to make sure that it has no hold on us. Tenemos que asegurarnos que no tenga ninguna, algo que nos atrape. I heard a story about a preacher who was visiting a fellow believer who was a zookeeper. Yo escuché una historia de una persona, un predicador, que le visitó a otra persona que estaba encargado de los zoológicos. So he was visiting his friend at the zoo, Le visitó a su amigo en el zoológico and the zookeeper said, "Hey, I want to show you something." y ¿no? Le dijo, quiero mostrarte algo. And we got this snake, Tenemos una serpiente. and I heard that it was a snake from Africa. I don't know what kind of snake it Y was. creo que era de África, no sé dónde era. But he said, "We're going to feed the snake." Le dijo, vamos a alimentar a la serpiente. And so he took a little bird and he put the bird in the snake's cage. Entonces tomó un pajarito y lo metió en la jaula. I don't know if you've, this is not a picture of that, but this is the Pero algo closest I así, could no era come. foto, algo así. And the thing is that the bird panicked and he was freaking out trying to get out of the cage. Y la cosa es que el pajarito se puso como loco y empezó a querer salir de He ahí was de la fluttering jaula. his wings and trying to stay as far away Sí, from the snake as aleteando y possible. quería salir, ¿verdad? De ahí. But as he sat there and the snake didn't move, it just sat in the corner curled up. Pero la serpiente no se movía, estaba ahí enrolladita en su esquina. And so the bird sort of calmed down a little bit and realized the snake wasn't coming after him. Entonces el pajarito se dio cuenta de que la serpiente no estaba, ¿verdad? Por comer o lo que sea, y se tranquilizó. And after some minutes had passed, he sat there and he started looking at the snake and wondering what was going on. Y empezó a mirar a la serpiente preguntándose, ¿qué está pasando aquí? So just looking at the snake's eyes. Mirando a los ojos de la serpiente. And he started to hop a little closer. Y empezó así a saltar más y más cerca. Wasn't trying to la serpiente. escape anymore, just was kind of fascinated by the Ya snake. no estaba tratando de escaparse, quería, como estaba fascinada con la Now, serpiente. animals have an instinctual sense of fear and protection. Animales tienen ese sentido, ese instinto, ¿verdad? De escapar de peligro. So the bird's instinct was to get away from the snake. So, el instinto del pajarito era escaparse de la serpiente, But he kept going closer and closer pero se iba acercando más y más, until he was right in front of the snake's face. hasta que estaba delante de la cara de la The snake serpiente. was perfectly motionless. La serpiente estaba sin moverse de una manera perfecta. And then in one instant, Y en un instante se lo comió. and the bird was gone. Y el pajarito se fue. And this is what we do a lot of times with sin. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros con el pecado. Because we know we've been forgiven of sin, Porque sabemos que hemos sido perdonados del pecado. and yet we dip our toes into it Pero empezamos como a meter nuestros pies por ahí, ¿no? because we think nothing's going to happen. Porque pensamos que nada va a pasar. I can control this. Yo puedo controlar esto. I can stop anytime I Yo puedo want. parar cualquier momento que yo quiera. I'm in charge here. Yo estoy a cargo. Nothing's going to control me. Nada me va a controlar. But what we don't realize Pero lo que no entendemos is the closer we get to the snake's face, que cuanto más cerca estamos a la cara de la serpiente, we're in grave danger. estamos en un gran peligro. And there's a moment when the snake will swallow you whole. Y hay un momento que la serpiente te va a tragar. But the good news is, Pero las buenas noticias in son, Christ Jesus, en Cristo Jesús, serpents are under our feet. las serpientes están bajo nuestros pies. So we have another picture, Tenemos otra foto. and this is called a secretary bird. ¿Y ese es qué? A secretary bird. Yeah, ¿Qué un pájaro secretario? ¿Se that's llama what así? they're called. Oh, pensé que And they're experts in killing snakes. Ah, son expertos en matar serpientes. And Ok. we are experts in killing Nosotros snakes. somos expertos en matar serpientes. Because we Amén. can tread on serpents and Porque podemos scorpions. pisar sobre serpientes y And we can escorpiones. walk in the holiness that we've been Y called to. podemos caminar en la santidad que hemos sido Now, if llamados. we play with the snake, No jugar con la serpiente. if we play with the snake, we're in trouble. Si jugamos con la serpiente estamos en problemas. We need to take care of the snake and Tenemos kill it. que cargarnos de la serpiente y matarla. So the thing is, we have to understand how important it is to walk in purity, to walk in Tenemos que holiness. entender qué importante es caminar en pureza y caminar en Let's santidad. go back to the tabernacle. Vamos al tabernáculo un ratito. This process, Este moving proceso from the cross through the laver to all the pieces of furniture into the presence of God. yendo del altar hacia
la fuente y luego al lugar santo, is so vital to us. es tan vital para nosotros. And if we don't know God, Si nosotros no conocemos a if Dios, we don't get to know Him, si no lo conocemos, we don't understand who we are in Christ. no entendemos quiénes somos en We don't Cristo, understand that we've been set free. no entendemos que hemos sido libres. We're no longer tied to a stake Ya in no estamos bondage, atados a ese poste, a esa atadura, but we are free in Christ sino que Jesus. somos libres en Cristo Jesús. The more we understand that, Cuanto más entendemos the esto, more we'll live and walk in freedom. vamos a vivir más y caminar en victoria, So en sin libertad. focuses on all the sparkly toys of the enemy. El pecado se enfoca en las cosas así, ¿verdad? Brillantes del pecado. Grace and Pero salvation la gracia y la salvación focus on the power of God. se enfoca en el poder de Dios. And He has set us free. Y Él nos ha hecho And libres He's given us abundant life. y nos ha dado vida en abundancia. I have come that you might have life Sí, and have yo he it more venido para que abundantly. tengan vida y vida en abundancia. So as we close the message here, Cerrando el mensaje aquí. the question Pregunta, is, what are you doing about sin? ¿qué estás haciendo tú con el pecado? How are you handling the sin issue? ¿Cómo estás tratando o manejando esas cosas del pecado? Because we're all vulnerable to the enemy Porque todos somos vulnerables al enemigo, unless we keep the protection of God. a menos que mantengamos la protección de Dios. Keep the wall of blood between us. Mantener esa pared de la sangre de Jesús sobre nosotros. As long as we don't play with the enemy, Mientras no juguemos con el as enemigo, long as we don't drop our protection, mientras no descuidamos y bajamos nuestra protección if we hop up into the snake's face, y no estamos saltando a la cara de la serpiente we'll get eaten. para ser comidos, We don't want to get eaten. no queremos ser God comidos. doesn't want us to get eaten. Dios no quiere que seamos comidos. The enemy's real. El enemigo es real. And the devil will come and he'll tempt you with Y el things. diablo va a venir y te va a tentar con cosas. But when you understand that you've been set free, Pero cuando tú entiendes que tú ya has sido hecho that you can libre, stand free, que tú te puedes parar that you can libre, walk free, que tú puedes caminar that you can libre, walk in His power, que tú puedes caminar en su you poder, can walk in His en grace, su gracia, and you can actually operate in authority against the enemy. y tú puedes caminar en autoridad contra el enemigo. You can be like that secretary bird with the snake hanging from your Tú puedes ser beak. como ese pájaro secretario con tu serpiente en la boca. Jesus has told us we have authority over all the power of the Es enemy, único que tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo, but poder, we have to choose to walk in it. pero tenemos que decidir caminar en él. So, Father, as we close this, Padre, ahora que cerramos esto, I thank you for your witness in our hearts. te doy gracias por tu testimonio en nuestros corazones. First, that we are a child of God, Primero que somos hijos de Dios, son of God, a daughter of God, hijos e hijas de Dios, saved by His grace, salvados por tu gracia, saved, Lord, by the sacrifice that Christ did for us, salvados por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, set free, walking free, hechos libres, caminando living in the libres, fullness of our salvation, viviendo en la plenitud de nuestra salvación, redeemed, redimidos, made the righteousness of God in hechos la Christ. justicia de Dios a través de Cristo. Thank you, Lord, for our salvation. Gracias, Señor, por nuestra salvación. But also understand that we face temptations Pero in también this life. entiendo que enfrentamos tentaciones en esta vida. And sometimes we give place to those temptations. Y a veces damos lugar a esas We tentaciones. do things we shouldn't do. Hacemos cosas que no debemos Say hacer. things we shouldn't say. Decimos cosas que no debemos Go places decir. we shouldn't go. Vamos a lugares que no debemos ir. We can't do that. No podemos hacer eso. We need to walk in understanding, Tenemos que caminar en to entendimiento, walk in your grace, caminando en tu to gracia, walk in our salvation. caminando en tu So salvación. we thank you, Lord, for your strength in us, Te damos gracias, Señor, por tu fortaleza sobre your nosotros. grace that empowers us to walk in holiness. Tu gracia que nos da el poder de caminar en santidad. And we thank you, Lord, that you've made that place of protection. Señor, gracias que tú has hecho ese lugar de protección. That cross was a place of suffering.
Esa cruz fue el lugar de sufrimiento. But because of what Jesus did on the cross, Pero por lo que Jesucristo hizo en la cruz, it becomes the place of our protection. se convierte en lugar de nuestra Because protección. in Christ, Porque en Cristo, as we identify with his cuando nos sacrifice identificamos con su sacrificio, and identify with his resurrection, nos identificamos con su resurrección, then we stand in who we are in him. nos paramos en quienes somos en And there is Él. no dark force of the enemy. Y no hay ninguna fuerza oscura del enemigo. There's no demon from hell No hay ningún demonio del infierno which can destroy us, que pueda destruirnos. because we are in your hand, Porque Lord. estamos en tus manos, Señor. We're in your protection, Estamos en tu in protección, your presence, en tu presencia. and we choose to stay there and to walk there. Y escogemos estar ahí y caminar en eso. So as we close the service here, Cerrando el servicio, Señor. what are you doing about sin? Pregunto, ¿qué hacemos con respecto al pecado? Are you walking in your presence, in your position in Christ, ¿Estás caminando en tu posición en Cristo? in his presence? ¿En su presencia? Have you been washed by the blood? ¿Has sido lavado por la sangre del Cordero? Have you been set free in ¿Has sido Christ? hecho libre en Cristo? Do you have new life? ¿Tienes nueva vida? Have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Because if you've not been born again, Porque si tú no has nacido de nuevo, you must be born again. tú debes nacer de nuevo. Jesus said that. Jesús lo dijo eso. We understand it to be true. Nosotros entendemos que esa es la Well, verdad. Jesus didn't say things idly. He didn't say them without purpose. Jesús nos dijo las cosas por decir, no las dijo sin propósito. We must be born again. Nosotros necesitamos nacer de So if you've nuevo. never been born again, then you need to run to the altar. Si tú nunca has nacido de nuevo, tú tienes que venir acá al altar And you need to say, Lord Jesus, I give you my life and I y give you decir, my heart. Señor Jesús, te doy mi vida, te entrego mi corazón. And I believe that you're the Son of God. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Now, if you're a believer, Ahora, si tú eres un you've already creyente, been born again, tú ya has nacido de nuevo, but you've been given place to things in your life that you shouldn't. pero has dado lugar a cosas en tu vida que no deberías. Maybe you've been practicing sin. Mejor has estado practicando el pecado. Maybe you've been getting involved in things that you shouldn't get Has involved estado with. involucrado en cosas que no debes estar involucrado. Maybe big stuff, maybe not so big A stuff. lo mejor en cosas así fuertes, a lo mejor no tan fuertes. But anything which displeases God is sin. Pero lo que sea que no complace a Dios es pecado. So maybe you need to come and get right with God. A lo mejor tú tienes que venir y estar bien con Dios, hacer To las give- paces con Dios. to recommit yourself, Tienes que a lo mejor reconciliarte to con Dios. confess the Lord Jesus again, Confesar al Señor Jesucristo otra vez. and to leave something at his feet. Y dejar algo a sus pies. The sin which binds you. De ese pecado que te ata. Just bring it and leave it at his feet. Tráelo y déjalo a sus pies. You may need to give place to the Holy Spirit. Tú a lo mejor diste lugar al Espíritu Santo. Maybe you need to be filled with the Holy Spirit. A lo mejor tú necesitas ser lleno con el Espíritu Santo. When you're filled with the Holy Spirit, Cuando tú eres lleno del Espíritu there's a Santo, grace that comes upon you, hay una gracia que viene sobre ti. which a presence of the Holy Spirit, which allows you to live and walk in more power. Que te ayuda, ¿verdad?, a vivir y caminar en ese poder. And you can be filled with the Holy Spirit. Y tú puedes ser lleno del Espíritu If Santo. you've never been filled with the Holy Spirit, you Si need tú the Holy nunca Spirit. has sido lleno del Espíritu Santo, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. So on any one of those, Entonces, cualquiera de estos you llamados, need to be born again. si necesitas nacer de nuevo, You need to be restored. o tienes que ser estar You reconciliado, need to be filled with the Holy o Spirit. ser lleno del Espíritu Santo, We want to pray with you. queremos orar contigo. We want to lead you through that. Is there anybody in this place you would say on any one of those three? Queremos guiarte, llevarte. Si alguna persona está aquí y quiere responder a uno de los tres llamados, Say, I want to be free. que quiero ser libre, I want to be at peace with God. quiero estar en paz con Dios, I want to be moving with the Holy Spirit. quiero moverme con el Espíritu Santo. You can have it.
tú puedes tenerlo. You can have that peace. Puedes tener esa You can have paz, that presence. tener esa But you presencia, have to yield yourself to it. pero tú tienes que cederte. Is there anybody that say, that's me? A una persona que dice, soy yo, Lift your hand. Let me see your hand if that's levanta you. tu mano si eres tú, quiero ver tu mano. Anybody in this place? Una persona en See este your lugar, hand, I veo see su your mano, hand. gracias. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Some of you at home, you may be watching and O los you que may están want to get mirando, a lo involved with mejor, this. por en casa, o que If están you need to entendiendo. pray, if you need to give yourself to Christ, Tienes que orar, darte a ti you mismo, a just pray with Cristo. us here. Ora con nosotros. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord, for your salvation. Gracias, Señor, por salvación. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Would you do me the honor of coming down to the front? Any of you who raised your hand or should have raised your hand, Por can you favor, come down here to pueden- the front? Let me pray for you. Por favor, puede pasar adelante aquí. Un ratito queremos orar contigo. Queremos tener Thank el you, Lord honor de, Jesus. si puede pasar acá adelante un Thank momentito you, para Lord orar Jesus. nomás con usted. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, everybody up to your feet, please. Ponemos todos de pie, por favor. Si puede ir pasando. If there's anybody else, Aleluya. come down here to the front now. Alguien más, si va a pasar, pase por favor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias por responder al Espíritu. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? Amén. Amén. Entonces lo que queremos hacer es profesar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que dice la palabra. Y también vamos a recibir todo lo que tiene para nosotros, ¿ok? Para ustedes. Entonces sea salvación, renovación, restauración o llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces todo viene de Él, todo es por nuestra salvación y todo porque Él es bueno. Y Él nos ama Aleluya, sí, Señor. y ya ha provisto por todo lo que necesitamos. Gracias. Entonces, okay, let's all just confess this right now. We're just going to say a profession of faith. Todos a confesar juntos una confesión de fe. Amén. Digan conmigo. Say with Todos me, juntos. all together. Padre, Father, doy gracias, Señor, I give you thanks, Lord, por Jesús, for Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, quien vino who came y tomó mi lugar and took my en place esa cruz. on the cross. Doy gracias I give you thanks que en Cristo that in Christ soy limpio. I'm clean. Tú has quitado mi pecado You have removed my sin y me has dado vida eterna. and you gave me eternal life. Y yo confieso And I que confess Jesús es mi Señor. that Jesus is mi my Salvador. Lord, my Savior. Yo soy tuyo. I am yours. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y gracias, Señor, And thank you, Lord, por llenarme con tu presencia. for filling me Con up tu with your Espíritu presence, Santo. with your Holy Spirit. Gracias por darme todo lo que tengo en ti. Thank you for giving me everything that I have in you. Yo soy tuyo. I am yours. En el nombre de Cristo In Jesús. Jesus' name. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Corona Aleluya. no estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Tenemos una consejera aquí. Y Si quieren exaltado ir con ella un ratito. estás, entonces para- coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la Aleluya. honra. Aleluya. Cristo Jesús. Aleluya. Aquí terminamos. Entonces, si tú necesitas oración, entonces ven aquí adelante. Vamos a ponernos de acuerdo contigo acerca de tu propia situación. Amen. If you need any prayer, you can come here. We can pray for you. Yep. And then Amén. we'll just see everybody outside Yes. on the deck afterwards, okay? See you over there. Bye. God bless Thank you. God bless Have you. an Nos amazing vemos. week in Christ Jesus. Amen. Amén. Semana asombrosa.
Cristo Jesús.